Buenos días, televidentes, amigos de esta su programación Radio TV Noticias HJB. Les saluda su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto. Bienvenidos a esta nueva jornada noticiosa que obviamente esperamos que sea de su total agrado. Más aún cuando en estos momentos estamos viviendo momentos cruciales, momentos álgidos, momentos de muchísima importancia para el desarrollo y para el futuro de esta patria querida, que como todos queremos, obviamente, se enrumbe por los caminos del progreso, el camino de la justicia social, de la equidad. Y en este contexto, pues definitivamente dentro de pocos días nos toca jugarnos esa suerte que todos queremos, que sea en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio del pobre campesino, en beneficio de los desempleados, es decir, en beneficio de ese pueblo llano que clama por justicia a gritos y que lamentablemente se ha equivocado, y eso hay que reconocerlo por una simple y sencilla razón, que no lo dice esta programación, lo dice lo que el común de los mortales, el hombre de a pie lo vive a cada momento. Que no iba a afectar la vida de la ciudadanía el hecho que se eleve al 15% el IVA, pues la situación es diametralmente diferente, y ahora estamos pagando por aquellos errores que hemos cometido, pero al mismo tiempo tenemos un arma mortal, un arma letal que se llama voto, y esperamos que la ciudadanía también ya se ponga pantalones largos, deje los tirantes a un lado y que vote como una persona madura y sabrá pues qué camino vamos a coger. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es la ingeniera Ruth Martínez Barzallo, una joven dirigente de Pachacútec, a duras penas 36 años de edad, toda su vida por delante. Con ella vamos a topar un tema concreto, definitivamente sobre por qué votar por el no en la consulta popular. Pero antes, tenemos unos videitos que obviamente van a configurar el escenario en el que nos vamos a mover en este día. Les recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, ya para entrar en materia, hay una tremenda contradicción en este país y más que nada en el actual gobierno. El señor presidente dijo en campaña una serie de promesas que obviamente nos parecieron hasta cierto punto esperanzadoras, no para todos obviamente, porque sí hay gente que tiene madurez y obviamente optó por la otra opción. Más de 4 millones de votos le dijeron no a las promesas de campaña o al plan de trabajo del señor Noboa, que resulta, triunfa y hace exactamente lo contrario. Y eso, reitero, no lo dice esta programación, simple y sencillamente los dicen los videos, los análisis, las comparaciones, que son absolutamente fundamentales. ¿Saben por qué? Porque a manera de pedagogía, de alguna manera u otra, hace que nuestros ciudadanos disciernan, eleven su nivel de criterio y que obviamente voten como deben de votar, por el bien de todos los ecuatorianos. Mi querida compañera Zulay, adelante por favor con ese video que dice Noboa hace exactamente lo contrario a lo que prometió en campaña. De paso les llamó conchudos a los que actualmente piensan en contra de sus postulados. Veamos. Noboa hablando de conchudos. No permitan que un grupo pequeño de conchudos y atrasapueblos quieran parar el desarrollo. Nosotros somos más. Nosotros no vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos. Es más, le vamos a bajar el costo de los productos para que con el dinero que ganan puedan comprar más y puedan rendir más. La parte de combustibles, vamos a bajar el costo de combustibles, vamos a bajar el costo del diésel para los agricultores y los transportistas. Yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos. El presidente Daniel Noboa envió la noche de este jueves 11 de enero a la Asamblea Nacional. En esta iniciativa se establece el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Y mucha atención porque desde abril los precios de los combustibles también se elevarán con el incremento del impuesto al valor agregado. ¿Quién es el conchudo? Esta es la situación que señalaba él
en campaña, pero que resulta que la gente tiene esa percepción clara, clarísima, porque lo vive todos los días, ¿no? Y es de que prácticamente se han subido los impuestos, los jubilados tienen serios problemas, se recorta el presupuesto a la salud, se recorta el presupuesto a la educación, definitivamente la gente ya no sabe a dónde ir, va a todas partes y a ninguna, como lo señalaba en su momento Dante Alighieri en su famosa obra La Divina Comedia, creo que así es en el 7º círculo. Y esto es lo que obviamente la gente debe de entender, que no todo lo que te ofrecen se cumple. El típico, yo te ofrezco y busca quien te dé, así no caminan las cosas, así no debe ser, por una simple y sencilla razón, por respeto a ese pueblo que te da la confianza, que vota por ti porque te vio quizá sangre nueva, gente nueva, energía nueva, pero que resulta que nos aplican las mismas recetas de siempre. Y tenemos también, para ahondar en esta temática, el analista constitucional Mauro Andino también se refiere sobre la cuestión de la consulta popular y la crítica situación que recaerá en la clase trabajadora en caso de ganar el sí en la próxima consulta popular. Veamos, mi querida Zulay, eso. Están pensando en beneficiar a los grandes grupos económicos. Siempre les ha estorbado los derechos de los trabajadores. Y la gente tiene que saber que si hoy gozamos de una jornada laboral de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, de licencia por maternidad, licencia por paternidad, permiso por calamidad doméstica, de vacaciones, de décimo, de permiso para ir a almorzar. Perdón, ahora dijiste lo de las mujeres embarazadas. Claro, ¿qué va a pasar con las mujeres embarazadas en el momento o sea, ¿dónde están los derechos? Tampoco nadie nos ha dicho eso y es un buen tema que lo acabas de sacar a colación y que a mí no se me había venido a la mente. El Código del Trabajo, por supuesto, prohíbe el despido de una mujer embarazada y hay sentencias de la Corte Constitucional también. Pero digo yo, ¿contratarán mujeres embarazadas en contratos por horas? Para nada. ¿Cómo se va a blindar eso? En el contrato por horas les irán a dar estabilidad. Claro. ¿Me explico? No, y entonces, si en el momento contratada por hora una mujer de repente queda embarazada, bueno, o sea, pueden utilizar cualquier excusa. Correcto. Si digamos que durante el contrato por hora se queda embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar estabilidad? Y entonces ahí la figura del contrato ya deja de ser por horas. Claro. ¿Te das cuenta la serie de vacíos que existen respecto de esto? Pero hay otros temas, incluso desde el punto de vista psicológico y familiar. Nadie dice cómo se va a pagar si es que el contrato por horas se desarrolla fuera del horario normal de trabajo. Si es que a alguien le contratan de 8 de la noche a 12 de la noche. Y si es que a esa misma persona se le dice, yo necesito contratarte por horas, pero sábados y domingos. Actualmente la legislación establece que se deba pagar con el 100% de recargo cuando te hacen trabajar en feriados o en domingos y con un recargo del 50%, me parece, fuera del horario. ¿Qué va a pasar si es que es un contrato por horas? ¿Cómo se va a garantizar eso? Y a nivel familiar, si es que a ese trabajador le hacen laborar fines de semana por la necesidad acepta, ese trabajador o trabajadora rompe vínculos afectivos con su familia, porque el fin de semana precisamente es para descansar, para construir relaciones afectivas. Si la única opción que tienes es un contrato por horitas del fin de semana, tú te vas a esclavizar, porque lamentablemente el objetivo perverso de esto es, como no hay trabajo, no hay nada más precario que no tener empleo, dicen ellos. Entonces, aunque sea el contrato por horas, pero lo que subyace debajo de eso es aprovecharme de tu condición de explotación, de precariedad, de necesidad. Están... Ahí la situación, televidentes amigos, ahí la situación, ni más ni menos. En todo caso, le reiteramos, esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, 10 horas con 46 minutos, 10 horas con 46 minutos, y otra de las grandes situaciones, que no iba a haber represión, que los policías y los militares iban a estar al servicio del pueblo ecuatoriano, pero que resulta es lo contrario. En Palo Quemado existe una represión tremendamente grande. ¿Saben por qué? Arrasan con los derechos de los comuneros para beneficiar, ¿saben a quiénes? A una transnacional canadiense, en lo que tiene que ver con la cuestión de la explotación minera. Y CEDOCUT, que es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT nos envía este boletín de prensa que se llama Solidaridad con los hermanos de Palo Quemado y Las Pampas.
La SEDOCUT expresa su solidaridad y apoyo a los hermanos de Palo Quemado y Las Pampas debido a la presencia de minería ilegal en su territorio. Es fundamental, dice, respetar y reconocer los derechos humanos de estas comunidades, así como su autonomía y su derecho a ser consultados en decisiones que afectan su entorno y su forma de vida. Nuestra confederación reafirma su compromiso con la justicia social y la unidad. Felicitamos la lucha de los hermanos comuneros en defensa de sus derechos y su territorio. Llamamos al gobierno nacional y provincial a respetar la Constitución y al pueblo ecuatoriano a respaldar a nuestros compañeros. Por el Comité Ejecutivo Nacional, atentamente, don Mesías Tatamuez Moreno. Boletín de prensa de la SEDOCUT. Ahora, queridos televidentes, ya le habíamos anunciado, tenemos con nosotros a una representante, una dirigente dirigente política, concretamente de Pachacuti, coordinadora encargada, y obviamente es necesario conocer más de aquellos, de estos jóvenes y personas jóvenes que asumen con absoluta responsabilidad ese deber, digamos, de luchar por mejores días para este país. Ingeniera Ruth Martínez Barzallo, 36 años de edad, egresada en Magíster de Administración de Empresas, especializada en terminales y aeropuertos en el Tecnológico Espíritu Santo, diplomado en neuromarketing político, actual coordinadora encargada del movimiento Pachacuti de la Federación de la provincia del Guayas, ingeniera en administración de empresas, experiencia social, voluntaria de Fundación Asilo Sofía Ratinov, pasantía en la jefatura terminal José Joaquín de Olmedo, Departamento de Aviación Civil, y actualmente gerencia Grupo de Microempresas. Nos ha dejado prácticamente, mi querida amiga, sin títulos, y está bien, pero no hay que abusar. Bueno, hay una situación, aquí con la ingeniera vamos a topar el tema de la famosa consulta popular. Hace pocos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, y estuvimos presentes, tuvieron ustedes, una reunión con varias organizaciones en función de conformar una especie de frente o una especie de alianza para empujar la iniciativa de votar por no en la consulta popular. ¿Nos podría indicar qué organizaciones nomás forman parte de esta alianza? Por favor, Buenos días, Hugo, muchas gracias por este espacio, la verdad me es grato, ¿no?, estar aquí. Sí, fui invitada como representante de la dirigencia del Movimiento Plurinacional Pachacuti, este frente que está desarrollando el análisis político de la consulta popular. Vimos que estuvieron como asistentes asociaciones, vimos el grupo MESUR, tenemos también asociaciones, el presidente de asociaciones barriales, tenemos también un frente que lo dirige Renzo, el doctor Renzo Troncoso, me parece que estaba en la mesa directiva, un compañero Castillo. Había muchas personas que coinciden, ¿no? Coinciden con este malestar que está generando esta consulta, y pues como lo dijo el arquitecto Cubillo, que el tema no es confrontar, simplemente exponer las ideas de manera muy respetuosa, y si mañana alguien discrepa, pues que me pueda decir por qué discrepa y cuál es su base, ¿no? Sí, exacto. Entonces ese es el fin de este frente. Yo creo que comunicar, porque ya impedir que se haga, ya no lo podemos hacer, pero lo que sí está a nuestro alcance como frente, creo yo, es dar a conocer a la ciudadanía por qué sí, por qué no, y cuáles son los literales que conforman ese referéndum. Ya, en este contexto, ingeniera, es necesario también que la ciudadanía tenga una visión de conjunto, no una mentalidad cerrada, al contrario. Si uno tiene una visión amplia, le permite tener nuevas iniciativas, fortalecer sus argumentos, ¿no? En este contexto hay algunas preguntas muy concretas. ¿Por qué considera usted, desde su perspectiva, desde su punto de vista, que la ciudadanía debería rechazar esta consulta popular? Bueno, Hugo,
algo que se viene diciendo en las mesas de trabajo es que sabemos que ahorita, a ver, si me preguntas a mí, lógicamente yo no, como dirigente no puedo ya responder al título personal, pero algo general es que sabemos que el CNE actualmente, con todo este caso Metástasis, goza de una carencia democrática. Entonces, si me preguntas irnos a un referéndum, a una consulta, uno duda que aún la gente vote no, que gane la consulta, ¿no? Claro. Para empezar por ahí, hay carencia democrática. El CNE se duda ahorita de transparencia. Segundo, tenemos que eso representa una inversión de 60 millones, 62 millones. Si el presidente expone de que actualmente no hay recursos, que hay un déficit fiscal, o sea, pese a un Producto Interno Bruto que en sí en estos últimos años ha superado el 20%, entonces, ¿para qué invertir? Yo pienso que cuando tenemos gastos en la casa, entonces tomamos medidas. Exacto, entonces creo que esos 62 millones en algo podía aportar para educación, para salud. Créame que no sé si el presidente visita hospitales, pero la realidad es que no hay ni siquiera bisturí. La gente cuando quiere operarse tiene que comprar un bisturí, tiene que comprar guantes, tiene que comprar circuitos de equipos médicos. Vemos quejas de hospitales que no tienen pagadas las clínicas de diálisis. Entonces, creo que hay un malestar mucho más prioritario. Entonces, esa sería otra de las segundas razones por las cuales yo podría decirle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Creo que no. Y la tercera, pues que son acciones o preguntas que pueden ser debatidas. Él, como un ejecutivo, no lo dice el artículo 147 de la Constitución, que dentro de las responsabilidades de un presidente está tener la iniciativa y participar de las mociones de leyes que él pueda. ¿El colegislador? Exactamente. Entonces, a la final tengo entendido que todas estas leyes, en caso de ganar, ¿a dónde van a tener que llevarse al Pleno? Entonces, ¿para qué hacer un proceso que a la final vas a regresar a la misma instancia? Entonces, es como que yo la veo un poco irrisoria. Por esas tres razones, para mí, principalmente sería no. Ya, hay otra situación que nos parece también muy interesante y es el hecho, como usted muy bien señala, la presencia de las Fuerzas Armadas ya están en las calles, a través de un decreto ejecutivo, no necesariamente tenemos que llegar a esos niveles, pero usted tocó un tema muy importante. Estamos en una tremenda crisis económica donde lo que más se necesita son recursos, y le digo esto como ejemplo claro. En algunos dispensarios médicos, especialmente en el de la Marta de Roldós, yo tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo periodístico allí. Los médicos me dicen, don Hugo, no sabe en dónde estamos haciendo el recetario, poquito más, ya se puede imaginar usted. Yo tengo que traer papeles de calendario, en esto, ni recetarios. Y nos damos el lujo de gastar casi 70 millones de dólares, me parece dispendioso, cualquiera lo diría, la lógica. Otros de los aspectos, se habla del trabajo por horas, por un lado. Ayer o anteayer también salió el presidente de la República, no sé si lo asesoran bien, señalaba que él estaba de acuerdo con que los niños de 14, 15 años también puedan ingresar a los procesos productivos, y obviamente esto es un tanto chocante. Algunos dicen que esto es antinatura. Y lo otro también del peligro de esa preguntita, en la cual prácticamente expone al país ante tribunales internacionales, donde prácticamente no va a ganar jamás un juicio, y eso rompe hasta con la soberanía nacional. ¿Cuándo vamos a ganar si aquellos que conforman esos tribunales son puestos por las transnacionales mismas? ¿Qué nos puede manifestar? Bueno, la verdad que, Hugo, es increíble que niños puedan... ¿Saben qué nos ayuda eso? En que podemos descubrir cuáles son los padres irresponsables que ponen a sus hijos a trabajar. Porque yo como madre, lo que me molesta realmente ir a un semáforo y ver niños, padres que están, no sé si te has visto, pero esa es la problemática que tienen a niños trabajando, y esto se vuelve un negocio, la explotación infantil. Realmente en eso lo único que nos puede ayudar esa ley, en simplemente descubrir quiénes son los padres irresponsables. Pero de ahí que realmente esta ley atribuya. Entiendo, y te lo decía tras cámaras, que parte de la ley laboral sí hay ciertas cláusulas que sí están afectando a la economía actual que está en el Ecuador, pero no creo que la solución sea manejar un contrato de horas. Yo pienso, como usted decía, que debería haber una mejor asesoría en cuanto al tema de que el contrato de horas, hablando ya para multinacionales, lo único que crea es un mecanismo solapador
para, en este caso, evadir responsabilidades laborales que realmente merman los derechos de un ser humano. Más que todo, hay mucha gente, tengo a diario personas que me llevan quejas de que tienen 12 años de trabajo en empresas grandes, lógicamente por ética no diré el nombre, pero resulta que después de 12 años les quieren dar $2,000. Imagínate, Hugo, entregarle tu vida a una compañía y que mañana pasado estas empresas súper grandes que a la final tienen ese sistema alcance a nivel ya de justicia. Entonces saben que pueden demorar un vil ser humano, puede llevarle la denuncia y lo tendrán ahí. Pero entonces yo pienso que sí, vamos a enmendar porque de pronto la clase empresarial se siente afectada. Por eso se crean mesas de trabajo para que se escuchen ambas partes y que sea equilibrado, que haya un ganar-ganar. Pero esta medida de hacer la contratación por horas, al parecer no es una solución general que ayude y aporte a la economía. En cuanto a lo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, yo quiero hacer énfasis en algo. Por favor. Que existe la ley de defensa. No sé si usted ha leído, Hugo, pero la ley de defensa nacional indica claramente en el artículo 16, en su numeral N, donde dice que las Fuerzas Armadas pueden efectuar control de producción, comercialización y transporte, almacenamiento y tenencia de armas y explosivos. Entonces, realmente para mí esa pregunta también es otra vez irrisoria, porque en la ley de la defensa nacional está completa. Habla también sobre, porque también indica, no es que la cooperación de la policía con las Fuerzas Armadas, porque si es que solo tiene que ser en estado de excepción. Mentira, también lo dice en el artículo 10, que cuando haya está todo dicho. Exacto, entonces para mí, o sea, no es que decir que no porque no, sino explicarles por qué. Porque en la Ley de Defensa Nacional están los artículos donde tipifican cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, y en cada literal está mencionando que tiene dentro de su trabajo de las Fuerzas Armadas, cuando el país está en total caos, ellos tienen que trabajar. Entonces ahí no necesitamos realmente que haya esta pregunta. Entonces ahí vemos pues que hay cosas que no concuerdan, ¿no? Y ahí va que todos los compañeros dicen que hay un trasfondo que a la final pensamos que son dos preguntas que queremos que vaya, y dentro de eso está el arbitraje internacional. Hablamos de extradición cuando realmente ni siquiera solucionamos el problema de que tenemos inmigrantes que nos representan primero peligro. También no todos son malos, no quiero parecerse, no se puede generalizar, pero tampoco hay una normativa que proteja incluso al inmigrante que tenemos aquí dentro. Tenemos todavía tasas de colombianos, venezolanos, entonces, y hablamos de una extradición que realmente no creo que sea prioritario, ¿verdad? Entonces yo pienso que esas son una de las 3 puntos. Y lo del COIP, usted sabe que eso se puede tranquilamente reformar el COIP, entonces no necesitamos eso hay que estar claro en que yo pienso que el presidente podía haber ese gasto electoral, se lo podía canalizar para incluso cosas que lo cooperen él mismo, porque nosotros como actores políticos, dirigentes, tampoco queremos verlo a él mal, pues no, porque a la final quien pierde es el país, pero sí nos choca cuando de pronto no se ha escuchado al pueblo, y ahí es cuando viene la discrepancia, y nosotros tenemos que decir no y por qué no. Claro. Bien, hay una situación que me parece absolutamente importante, luego de lo que hemos venido dialogando aquí con la ingeniera Ruth Martínez, es el hecho de que hay esa percepción de que hay algunas preguntas que solamente son parte adornativa, digamos, oropelesca, respecto de una cuestión de fondo, que es el asunto de la clase trabajadora y también de los arbitrajes internacionales. Esos son las cerecitas del pastel allí, porque lo otro, como lo acaba de mencionar, eso es viable a través de decretos ejecutivos, a través que eso se lo puede dialogar en la Asamblea Nacional. Pero aquí también hay otras situaciones bien concretas. Se ha elevado al 15% el IVA al común de los mortales, por ejemplo, en la cuestión del gas, y a su vez el gas sube también paralelamente, es decir, 2 incrementos en un mismo producto, por un lado, y también porque al pueblo el 15% y a los otros el 5%, eso es lo que, especialmente a los sectores de la construcción, en donde nadie lo puede negar que 2 familiares muy cercanos a él son los más grandes inmobiliarios de este país. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, lamentablemente yo pienso que eso fue una promesa que nos queda debiendo el presidente, porque yo no sé si recuerdan el debate, él claramente dijo que cuando, y lo he dicho en mi discurso, que cuando no se roba la plata alcanza. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahora que la plata no alcanza, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay medidas, ya lo ha dicho muchos asambleístas, que haga reducción de puestos que realmente, y ministerios que no son actualmente, que no aporten actualmente. Entonces, que al reducirlo no afecte tampoco al desarrollo administrativo público. Pero, sin embargo, yo pienso que esa mentira es lo que comienza a afectar, y yo pienso que también esa consulta es prácticamente una encuesta que se está haciendo a él para ver su nivel de aceptación más real. Entonces, yo pienso que, espero que sea temporal, no sé, me parece que es temporal la medida, porque realmente sí sabemos que la cultura de Ecuador, y bueno, en todas las naciones, cuando algo sube, enseguida se agarran de eso y hasta el mínimo dicen, no, es que también subió, y a la final no le afecta. Puede que usted diga que la construcción no se ve afectada, pero usted cree que el transportista, él va a decir, no, pero es que te tengo que subir porque para traerme el bloque me subió la gasolina. Entonces, no puede decir esto sí, esto no, porque a la final todos los servicios, productos son una cadena de procesos, y en esa cadena de procesos uno de sus costos de producción va a ser elevado, así de simple. ¿Considera usted, ingeniera, estamos dialogando con la ingeniera Ruth Martínez Barzallo, ella es coordinadora de Pachacutic a nivel de la provincia del Guayas? La gente también tiene esa percepción de que el presidente, como usted muy bien lo señala, utiliza esto de aquí, consulta popular, referéndum, como que se le quiere llamar. Estamos en el Ecuador y aquí sucede hasta lo indecible, parece ser la república de Mr. Bean, nomás esto de los tres chiflados. ¿Cree usted que de pronto él está poniendo esto como una especie de termómetro para verla, porque de fondo ya estamos a puertas de un proceso electoral de carácter presidencial? Lo utiliza como una especie de catapulta tal vez para ver si es reelecto. O sea, va aprovechando, digo yo, ¿no? Porque lógicamente eso, usted sabe, ¿no? Hacer una consulta popular permite recoger información de casi todos los millones de habitantes que hay aquí en el Ecuador, en el país. Entonces, lógicamente sí aporta a un análisis político que él tenga de su situación actual, su aceptación. Entonces, ese es el plan, y aparte sabemos pues las dos misiones, la cereza del pastel que usted mismo lo ha mencionado, que ese arbitraje realmente es penoso, y yo más bien le sugiero siempre que si vamos a hacer gastos como este, o sea, que deje algo, ¿no? Uno como político, como actor, y yo como dirigente joven, lo que siempre digo es siempre trabajar en una política preventiva, más no que impida, porque esto impide, pero por momentos. Pero si yo ya genero, en este caso, una política que los ecuatorianos ya vayan culturizándose en todos los aspectos, es mejor prevenir que impedir y lamentar. Entonces, esto no va a fomentar nada a la prevención, en este caso de lo que decían la extradición o de las reducciones de pena. Muchos, incluso de derechos humanos, están discutiendo de que a veces el salir antes de una prisión te ayuda a rehabilitarte. Ya, en cambio, el tenerlo más tiempo no te ayuda, no te aporta, más bien se contamina, sobre todo cuando no tienes una garantía que el sistema de cárceles realmente sea un centro de rehabilitación o tenga sistemas de que ayuden o aporten a los jóvenes. Entonces, son preguntas un poco difíciles de manejar ante la situación actual. Entonces, yo pienso que es mejor trabajar en proyectos y desarrollos que sean preventivos ante esta situación, para no hacer leyes radicales. Muy bien, antes de ir a un mensaje final aquí con la ingeniera, me gustaría recordarles a toda la ciudadanía que se está desplegando el Plan Fénix. Alguna vez el señor Zapata dijo, tenemos 60.000 hombres armados para ir a luchar contra las mafias criminales. Hablaba con Mariscal Rommel, parecía Napoleón Bonaparte en su mejor época, y ahí justamente los resultados, ni fu ni fa, se perdieron hartos millones de dólares y nadie fiscaliza eso que ha perdido el gobierno nacional. Y digo esto por una simple y sencilla razón, en términos de inseguridad. En Manta, hace poquísimos días, hace pocas horas, ¿no? En Manta, Manaví, explota un coche bomba en los exteriores de un recinto. Reporta Alerta Ecuador, hecho violento que suma a 3 atentados criminales. El primero, que ocurrió en Puerto López, secuestran a 11 personas y asesinan a 5, nada más. Una balacera en Manta deja a 4 acribillados, entre ellos un militar en servicio activo, quien se encontraba franco, tenía 20 años de antigüedad, en el ala de combate 23. La última fue en el sector de Abdón Calderón, que dejó un asesinado a tiros y 3 heridos. Y el Viernes Santo, 10 muertes violentas, y comienzan los atentados en pleno estado de excepción. ¿Qué nos dicen a eso nosotros? La guerra interna se dice. Bueno, finalmente, mi querida ingeniera, me gustaría que usted le envíe un mensaje a toda esa ciudadanía
que aún estamos a tiempo, digamos, para que reflexionen, analicen con seriedad, piensen en el futuro de sus hijos, que no se conviertan en simples mamotretos de intereses oscuros que motivan o nos empujan muchas veces a equivocarnos. Bueno, yo pienso que hay que analizar. Aquí lo mejor que nos libra de cualquier error es la lectura, ¿no? Yo pienso que a veces la ignorancia es lo que nos mantiene, y cuando hablo de la palabra ignorancia no es por un insulto, sino porque no se conoce, y cuando no leemos, no conocemos, lógicamente simplemente decidimos en base a lo que escuchamos, a los que el marketing nos vende. Ahorita tenemos las redes, entonces a veces pensamos que estas publicidades son dueños de la verdad. No, hay que hacer un análisis de una manera objetiva, exacto, porque sabemos también quiénes son los dueños de los medios de comunicación, a quienes debe. Entonces, yo pienso que eso es el mejor mensaje que les puedo decir, ciudadanos, que lean, que analicen, que hagan mesas de diálogo, de análisis, donde podamos dividir. Puede que yo no piense igual que el otro, pero en ese debate se tiene que argumentar y poder descubrir y de pronto ver, yo no pensaba de esa manera o no lo veía de esa manera. Entonces, la idea es que la ciudadanía pues se fortalezca y podamos tomar una decisión ese día de las votaciones, el 11 de abril me parece que es, pueda tener un voto responsable. ¿Por qué va a votar usted? ¿Por qué va a votar usted? No? Por el no, lógicamente esa es nuestra línea partidaria. Muy bien, ahí está una sugerencia, votar por el no, y ya ha expuesto sus argumentos. Le agradecemos al ingeniero Ruth Martínez Barzallo, 36 años de edad, egresada en Magíster en Administración de Empresas, especializada en terminales y aeropuertos en el Tecnológico Espíritu Santo, diplomado en Neuromarketing Político, actual coordinadora encargada del Movimiento Pachacuti en la provincia del Guayas, ingeniera en Administración de Empresas, experiencia social también, voluntaria de Fundación Asilo Sofía Ratinov, pasantía en la Jefatura Terminal José Joaquín de Olmedo, Departamento de Aviación Civil, y actualmente gerencia de grupos de microempresas, etcétera, 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 etcétera. Le agradecemos su participación. Muchas gracias, Hugo. Y esperamos tenerle una nueva oportunidad. En breves instantes le vamos a enviar a usted los links, y obviamente esto también se va a replicar en la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador. De esta manera hemos llevado para ustedes una nueva emisión de Radio TV Noticias HJB. Se despide su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Son 11 horas con 8 minutos, 11 horas con 8 minutos. En breve vendrá nuestra compañera Laura Franco Velos en su programa Ecuador Informa TV. De mi parte, chao.